¿Alguna vez has pensado que el día que te jubiles, por fin, dejarás de preocuparte por Hacienda? ¿Que después de décadas trabajando, madrugando, cotizando y pagando impuestos, al fin llega el momento de cobrar lo que es tuyo? Limpio, claro y sin sorpresas. Ahora imagina esto. Te jubilas. Es tu primer mes como pensionista. Abres la app del banco con una mezcla de nervios y alivio. Ahí está el ingreso de la Seguridad Social. La cifra es incluso más alta de lo que habías calculado. Suspiras, sonríes, piensas, por fin el sistema funciona. Te relajas, ayudas un poco a tus hijos, invitas a comer a la familia. Empiezas a planear ese viaje que llevabas años posponiendo. Sientes que, al fin, todo encaja. Pero entonces llega el año siguiente. Llega la primavera. Llega la campaña de la renta. Abres el borrador sin miedo, hasta que ves un número en rojo. 1,000 euros, 2,000, 3,000. Y en ese instante, el estómago se te encoge. ¿Cómo puede ser? Si tú ya pagaste impuestos toda tu vida. Si nadie te avisó. Si nadie te explicó nada. Si ese dinero ya no está. Bienvenido a una de las realidades más ocultas y silenciosas de la jubilación en España. Un laberinto fiscal del que nadie habla cuando te despiden con un aplauso en la oficina. Hoy vamos a destapar una de las trampas más peligrosas del sistema de pensiones. La trampa del IRPF, en los primeros años de jubilación. Un mecanismo invisible que atrapa a miles de nuevos pensionistas cada año. Un sistema que te hace pasar de la euforia inicial a la angustia económica en cuestión de meses. Y no voy a leerte leyes ni artículos incomprensibles del BOE. Aquí vamos a hablar claro. Vamos a entender cómo funciona realmente tu pensión. Cómo calcular lo que es tuyo de verdad. Y sobre todo, cómo evitar el golpe fiscal que arruina la tranquilidad de muchísimos jubilados. Si valoras tu dinero, tu estabilidad y tu descanso mental, presta atención. Porque lo que estás a punto de escuchar puede ahorrarte uno de los mayores disgustos de tu vida como pensionista. Empecemos desmontando el mayor mito de todos. La idea de que la pensión es un dinero limpio, un ingreso libre de impuestos, una especie de premio final por haber trabajado toda una vida. Nada más lejos de la realidad. Durante años, mientras trabajabas, mirabas tu nómina y veías ese concepto llamado IRPF. Y quizás pensabas, bueno, cuando me jubilé, esto se acaba. Error. Un error grave. Para la agencia tributaria, tú nunca dejas de generar rentas. Nunca. La pensión pública de jubilación no es una ayuda social. No es una indemnización. No es un regalo. A ojos de Hacienda, tu pensión es exactamente lo mismo que un salario. Técnicamente, legalmente y fiscalmente, se considera rendimiento del trabajo. Eso significa que está sujeta a las mismas normas de tributación que tenías cuando fichabas cada mañana. Y aquí es donde empieza el problema. Aquí es donde nace la confusión que tanto daño hace. Cuando utilizas el simulador de la Seguridad Social y ves que te corresponde una pensión de, por ejemplo, 2,100 euros, estás viendo una cifra bruta. No es lo que vas a gastar. No es lo que puedes planificar. Es el número antes de que el Estado haga su parte. Lo que llega a tu cuenta bancaria es el resultado de aplicar una retención de IRPF. Y aquí está el núcleo de toda esta historia. Porque la Seguridad Social no siempre ajusta bien esa retención, sobre todo al principio. Y no es por incompetencia. Es porque el sistema funciona de una manera automática que, paradójicamente, juega en tu contra. Vamos a hablar ahora de la trampa más peligrosa de todas. El primer año de jubilación. Imagina que te jubilas en junio. Has trabajado 6 meses y el resto del año cobras pensión. Cuando la Seguridad Social te da de alta, solo ve una cosa: lo que ellos te van a pagar ese año. Si tu pensión es de 1,500 euros al mes y solo la cobras durante 6 meses, el sistema interpreta que tus ingresos anuales por pensión son de 9,000 euros. Y según las tablas del IRPF, con 9,000 euros al año, no hay casi retención. ¿Resultado? Retención del 0%.
o del 1%, o de un ridículo 2%. Cobras tu primer mes íntegro, ves los 1.500 euros completos y piensas que todo va bien. Pero la realidad fiscal es muy distinta. Tú no has ganado solo 9.000 euros ese año. Has ganado la pensión más lo que cobraste trabajando antes de jubilarte. 15.000, 20.000 o más. Y de repente, tu ingreso real anual se dispara a 25.000 o 30.000 euros. ¿Y sabes qué tipo de retención corresponde a esas cifras? Desde luego, no el 0%. Lo que ha ocurrido es muy sencillo, aunque nadie te lo explica. Durante esos meses, la Seguridad Social te ha pagado de más. Te ha adelantado dinero que no era tuyo. Era de Hacienda. Un préstamo silencioso. Uno que no pediste y que tendrás que devolver. Y Hacienda no olvida. Y cuando llega la campaña de la renta del año siguiente, todo ese dinero adelantado sale a la superficie. Hacienda no mira meses, no mira intenciones, no mira si ya te lo gastaste. Hacienda suma. Suma lo que cobraste trabajando. Suma lo que cobraste de pensión. Calcula cuánto deberías haber pagado realmente según tus ingresos totales, y después resta lo que ya te retuvieron. Y ahí aparece el golpe. Porque en la pensión, durante esos primeros meses, prácticamente no te retuvieron nada. La diferencia puede ser brutal. De pronto te encuentras con una liquidación a pagar de 1.000, 2.000 o incluso 3.000 euros. Y el problema no es solo la cifra. El verdadero problema es que ese dinero ya no está. Lo utilizaste para vivir, para ayudar, para disfrutar, para respirar tranquilo, y ahora te lo piden de golpe. Pero la trampa no acaba aquí, porque este fenómeno se agrava aún más por una norma que muy poca gente conoce bien: la regla de los dos pagadores. Seguramente has oído eso de que si ganas menos de 22.000 euros al año, no estás obligado a hacer la declaración de la renta. Eso es cierto. Solo si tienes un único pagador. El año en que te jubilas, tienes dos: tu empresa y la Seguridad Social. Y cuando existe un segundo pagador que te abona más de 1.500 euros al año, algo que ocurre con la pensión prácticamente desde el primer mes, el límite para estar obligado a declarar baja drásticamente. Ya no son 22.000 euros, pasa a rondar los 15.000 euros. Esto significa algo muy claro. Casi todos los nuevos jubilados están obligados a presentar la declaración el año de su jubilación. Y como las retenciones no estuvieron bien ajustadas, el resultado suele ser a pagar. Aquí es donde entra en juego algo todavía más peligroso: la adaptación psicológica. Porque durante meses te acostumbras a una pensión inflada. Si estás recibiendo 1.800 euros netos porque apenas te retienen, estructuras tu vida en torno a esa cifra. Pagas la hipoteca, ayudas a los nietos, asumes una letra, te comprometes con gastos fijos. Y entonces, al año siguiente, sucede lo inevitable. Primero llega el golpe de Hacienda, y después, la corrección. La Seguridad Social detecta que la retención era incorrecta y la ajusta. Y de repente, tu pensión mensual baja. Ya no son 1.800 euros, son 1.550 o 1.500. Has sufrido un doble impacto, un pago grande de golpe y una reducción permanente de ingresos mensuales. Ahí es cuando muchos jubilados entran en una espiral peligrosa. Tiran de ahorros, piden ayuda, recortan calidad de vida. O peor aún, se endeudan. Todo porque nadie les explicó que esos primeros meses eran una ilusión. Ahora es importante entender cómo se calcula realmente el IRPF, porque aquí hay mucha confusión. El IRPF en España es un impuesto progresivo. Eso significa que no todo tu dinero paga lo mismo. Los primeros tramos pagan menos, los últimos más, y el tipo final depende de tu situación personal y familiar. No paga lo mismo un jubilado soltero que uno casado. No paga lo mismo alguien con cónyuge a cargo que alguien con 2 pensiones en casa. No paga lo mismo una persona sin discapacidad que otra con un grado reconocido. Aquí entra en juego algo fundamental: el mínimo personal
y familiar. Hacienda establece una cantidad mínima de ingresos por la que no pagas impuestos, y ese mínimo aumenta con la edad. Al cumplir 65 años, sube. Al cumplir 75, sube aún más. Esto es una ventaja fiscal real para los pensionistas. Pero hay un problema. La Seguridad Social no siempre tiene toda esta información actualizada. Si te han reconocido una discapacidad recientemente y no lo has comunicado, te pueden estar reteniendo de más. Pero también ocurre lo contrario. Si tu cónyuge empieza a cobrar ingresos y deja de estar a tu cargo, tu retención debería subir. Y si no avisas, te retendrán de menos, hasta que Hacienda ajuste cuentas. Y aquí llegamos a la pregunta clave. ¿Hay solución? ¿O estamos condenados a vivir con miedo a la carta de Hacienda? La respuesta es clara. Sí hay solución, y es más sencilla de lo que parece. Existe un mecanismo completamente legal, gratuito y al alcance de cualquier pensionista que quiera tomar el control: la solicitud de incremento voluntario de retención. El famoso modelo 146. La ley permite que tú, como contribuyente, le pidas a tu pagador, en este caso la Seguridad Social, que te retenga más de lo que marca el cálculo automático. No puedes pedir que te quiten menos de lo legal, pero sí puedes pedir que te quiten más. ¿Y por qué harías eso? Por tranquilidad. Porque es mejor pagar los impuestos poco a poco que recibir un mazazo anual. Si sabes que tu tipo medio real va a ser del 12% y te están reteniendo un 2%, puedes pedir que te apliquen directamente ese 12%. Cobrarás menos cada mes, sí, pero ese dinero no lo verás, y por tanto, no lo gastarás. Cuando llegue la declaración, el resultado será 0 o a devolver. Sin sobresaltos, sin sustos, sin llamadas de pánico. Hacer este trámite es más sencillo de lo que parece. Desde la sede electrónica de la Seguridad Social, en el apartado Tu Seguridad Social, puedes consultar tu certificado de retenciones y solicitar el cambio. Pero antes de hacerlo, hay un paso clave. Calcular bien tu tipo real. Puedes usar los simuladores de la agencia tributaria. Introducir tus ingresos anuales, tu edad, tu situación familiar, y ver qué porcentaje te corresponde realmente. Después, compararlo con lo que te están reteniendo. Si la diferencia es grande, tienes dos caminos. El primero es el camino del ahorrador disciplinado. Guardar cada mes la diferencia en una cuenta aparte. No tocarla, no mirarla, y usarla cuando llegue a Hacienda. El problema es que esto requiere una fuerza de voluntad enorme. Por eso, para la mayoría de personas, la segunda opción es la más sensata: ajustar la retención desde el principio. Vivir con una pensión neta realista, no con una ilusión peligrosa, porque es mucho mejor vivir tranquilo con 1.600 euros seguros que vivir con 1.800 sabiendo que debes 3.000. Hay un último escenario que no puedo dejar fuera, porque afecta a más personas de las que parece: los pensionistas que viven o se mudan al extranjero. Aquí las reglas cambian por completo. Mientras seas residente fiscal en España, tributas por IRPF como cualquier otro contribuyente. Pero si te trasladas a otro país y pasas a ser no residente, ya no se te aplica el IRPF, sino el impuesto sobre la renta de no residentes. Esto no es un detalle menor. Ese impuesto suele ser un tipo fijo, normalmente más alto, y además entra en juego el convenio de doble imposición con el país de destino. Si no comunicas correctamente el cambio de residencia, puedes acabar con dos haciendas reclamándote impuestos al mismo tiempo. Un auténtico caos administrativo que se evita con una sola cosa: información y comunicación a tiempo. Volvamos ahora al pensionista medio en España y a un matiz que muchos pasan por alto: las pagas extraordinarias. Las pensiones contributivas se cobran en 14 pagas, 12 mensuales y 2 extras. El IRPF se calcula sobre el total anual y se reparte entre todas ellas. Esto significa que si la retención está mal ajustada en la paga mensual, también lo está en la extra. En los meses de paga doble, el error se multiplica.
cobras más. Pero también se acumula más deuda fiscal invisible. Y ahora, la pregunta incómoda. ¿Qué pasa si ya es tarde? ¿Qué pasa si estás escuchando esto y el susto ya ha llegado? Lo primero, calma. Hacienda permite fraccionar el pago. Puedes abonar una parte al presentar la declaración y el resto meses después, sin intereses. Si aún así no puedes pagar, existen aplazamientos. Pero hay que solicitarlos a tiempo. El mayor error es mirar hacia otro lado. Ignorar una deuda con Hacienda solo hace que crezca. Mi objetivo con todo esto no es asustarte, es darte control. La jubilación debería ser una etapa de tranquilidad, no de sobresaltos fiscales. Pero nadie te da un manual cuando te conviertes en pensionista. Te dicen, enhorabuena. Pero no te dicen, ahora vigila. Por eso quédate con esto. La pensión bruta no es lo importante. La pensión neta real es la que manda. La retención no es un castigo. Es una herramienta que puedes ajustar a tu favor. Revisa tu primera nómina. Comprueba los datos. Haz números. Y actúa antes de que Hacienda lo haga por ti. Porque el sistema no te va a avisar, no te va a llamar, no te va a advertir. Pero ahora tú ya lo sabes. Y cuando tienes información, tienes poder. Protege tu pensión, protege tu tranquilidad y vive tu jubilación como se merece, sin miedo a la próxima carta. Si este contenido te ha abierto los ojos, compártelo. Porque hay miles de jubilados caminando directo hacia esta trampa, sin saberlo.